Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.
familia, Él te ama, 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 Él te ama. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Queridos hermanos, pues qué bendición que esta tarde podamos pues conectarnos para escudriñar la palabra, para pues seguir profundizando en nuestro conocimiento de la palabra del Señor y nuestra relación con Dios. Y pues como hemos estado haciéndolo, estamos en la carta de segunda de Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro. Y ya vamos a comenzar el capítulo 2 y va a ser pues instrucción para nuestras vidas y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Señor, te damos tantas gracias por este tiempo que tú nos vas a permitir tener en tu palabra. Guíanos, Señor, muéstranos tu voluntad, Señor, y glorifícate, Señor, con tu palabra en nuestras vidas, que pueda hacerse real, que podamos obedecer y que tú seas glorificado, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, dice el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y hay que recordar que las dos palabras claves que pues describen esta carta es apostasía y conocimiento, como lo dijimos en la primera parte, en la introducción y cuando estuvimos estudiando los primeros versículos de esta carta. La apostasía es negar, desechar, hacer a un lado la fe, y bueno, eso decíamos que se combate con el conocimiento y ese es el tema principal de toda la carta, ¿no? Entonces, con esta idea Pedro sigue escribiendo, Pedro sigue instruyendo a la iglesia para poder pues guardarlos, ¿no?, de esta apostasía y de desechar la fe, ¿no? Entonces lo que va a hacer ahora en estos versículos que vamos a estar estudiando va a pues advertirlos de los peligros que hay de los falsos maestros, ¿no? Y por eso dice, hubo también falsos profetas en el pueblo o entre el pueblo, y esto se está refiriendo a los profetas que engañaban al pueblo de Israel, ¿no?, a los judíos en el Antiguo Testamento. Y es que cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos que había muchos profetas que estuvieron engañando al pueblo, y muchos de ellos eran oídos por los reyes, ¿no? Eran oídos por los reyes y por ende eran engañados los reyes y por ende era engañado todo el pueblo, ¿no? Entonces esos falsos profetas hablaban como si hablaran de parte de Dios, pero en realidad no estaban hablando de parte de Dios, sino que estaban engañando al pueblo, ¿no? Y la cuestión es que siempre había deseos o intenciones ocultas en esos falsos profetas que era para beneficiarlos a ellos, ¿no? Y la cuestión es que podemos ver en diferentes lugares, pero uno de los puntos que más me llama la atención en cuanto a esto es cuando el profeta Jeremías confronta al pueblo de Israel cuando ya están yendo a Babilonia y cuando están ya en el exilio, en el cautiverio, porque el pueblo de Israel había escuchado a los falsos profetas que les habían dicho que no iban a estar mucho tiempo en cautiverio, que ni siquiera se acomodaran, que ni siquiera construyeran casas, que no pensaran que iban a estar mucho tiempo cautivos, sino que pronto iban a regresar a su casa, ¿no? Y Jeremías, el profeta, de parte de Dios les habla y les dice, ¿saben qué? No escuchen a los falsos profetas, sino que escuchen a la palabra que Dios tiene, y es que ustedes tienen que acomodarse, tienen que asentarse aquí porque van a estar un muy buen tiempo aquí. Les dice, construyan casas, planten viñedos, recojan su fruto, caven pozos, es decir, hagan su vida pues aquí porque van a estar un buen tiempo, y dicho y hecho estuvieron un poco más de 70 años ahí, ¿no? Entonces Dios habló a través de Jeremías y pues tiró la palabra de los falsos profetas con los hechos. Pero ¿a qué voy con esto? Lo que quiero llegar es que la voz de los falsos profetas no siempre es una voz
que trae malas noticias, sino que al contrario, muchas veces los falsos profetas, y en este caso ya hablando en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo, dice que como habrá entre vosotros falsos maestros. Los falsos maestros, su mensaje no tiene por qué desanimarnos o asustarnos, sino al contrario, el mensaje falso de los falsos maestros por lo general es un mensaje que nos viene a traer comodidad, que nos viene a traer una especie de tranquilidad, pero que no es el mensaje verdadero de Dios, ¿no? El mensaje de los falsos maestros es un mensaje que, como dice la Biblia, pues nos rasca el oído, ¿no? Es lo que queremos escuchar, pero no lo que necesitamos escuchar y sobre todo lo que Dios quiere que escuchemos, ¿no? Entonces, cuidémonos de eso. ¿Y cómo es esto? Y esto vamos a ver un poco más adelante, pero al final de cuentas, la única manera en la que podemos saber quién es un falso maestro es conociendo al verdadero maestro, que es Cristo Jesús mismo. La única manera en que podamos darnos cuenta de una falsa enseñanza es conociendo la verdad, la verdadera enseñanza que solamente viene de parte de Dios en la palabra de Dios. Y por eso tenemos que conocer la Biblia, profundizar en ella, ser guiados por el Espíritu y por maestros que hablen lo correcto, ¿no? Y esta es una cuestión que nosotros como predicadores, como maestros, como pastores, siempre tenemos que estar cuidándonos aún de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros enseñamos, para que lo que nosotros enseñemos siempre sea guiado por el Espíritu Santo. Y eso es parte de lo que oramos todo el tiempo, y eso es parte de lo que también les pedimos que oren por nosotros, para que todo el tiempo nuestra enseñanza se mantenga pura, se mantenga bíblica, se mantenga pegada a la verdad de Dios, y que nunca nos desviemos, que nunca hagamos caso, nunca abramos nuestros oídos a falsas enseñanzas, a falsas doctrinas, a falsas ideas que quieran entrar a nuestra mente, a nuestro corazón y por ende a nuestra enseñanza y a nuestra iglesia. Entonces, estemos siempre atentos, siempre velando, siempre orando para que el Señor guarde pura su palabra en nuestra vida y en nuestra iglesia, ¿no? Y dice que así como hubo falsos profetas que enseñaban erróneamente al pueblo, así va a haber falsos maestros entre nosotros, y que dice introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y esa es la cuestión, eso es a lo que voy. Las herejías destructoras de las que habla aquí no se ven pues a simple vista, ¿no? Las herejías destructoras muchas veces, la gran mayoría de las veces, son sutiles. Es algo que no te puedes dar cuenta a menos que estés atento, a menos que estés escuchando la voz de Dios, a menos que estés en contacto con el Espíritu Santo. Él va a poder decirnos qué es lo que está mal, ¿no? Y dice, aún negarán al Señor que los rescató. O sea, sutilmente, de esa manera van a llegar al punto de negar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y después dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y ese es el punto, y esto es lo peligroso de esto, que si nosotros no estamos atentos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, a la palabra que Él ha hablado, lo que va a suceder es que nos vamos a desviar nosotros, vamos a seguir estas disoluciones, como dice aquí, pero lo peor es que vamos a hacer que muchos sean tropezados. Si nosotros no estamos firmes en la verdad, en la palabra de verdad, vamos a causar que muchos sean tropezados, es decir, que muchos al querer conocer la verdad, al querer escuchar la verdad, escuchen el error, escuchen las falsedades, escuchen las mentiras de estos falsos profetas y sean tropezados, caigan y tal vez ni siquiera escuchen el Evangelio y tal vez no lleguen a la salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando, a quién estamos poniendo atención y sobre todo que todo lo que escuchemos, venga de quien venga,
pase por el filtro de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Como les decía, siempre hay una intención oculta, siempre hay un deseo oculto en los falsos profetas, en los falsos maestros. Y la gran mayoría de las veces ese deseo oculto, esa intención oculta es movido por avaricia. Es decir, por el deseo de enriquecerse, de sacar provecho. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, de a quién escuchamos y qué es lo que está intentando causar o hacer. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces el Señor toma muy en serio el que nosotros pues estemos firmes en la palabra, el que nosotros estemos guardando la pureza de la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y a quien no lo haga así, pues dice aquí que hay condenación y hay perdición. No porque el Señor lo mande, sino porque ellos mismos se ganan eso, ¿no? Ellos mismos causan que no reciban la salvación de parte de Dios. Y va a dar algunos ejemplos el apóstol Pedro de aquellos que no se mantuvieron fieles a la verdad o que no quisieron escuchar la verdad. Nos va a dar algunos ejemplos aquí del Antiguo Testamento. Y el primero es lo que dice el versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces el primer ejemplo son estos ángeles que estaban en pues adoración a Dios, que estaban en la presencia de Dios, que estaban sirviendo a Dios, pero que gracias al engaño de Satanás se rebelaron y fueron rebeldes a Dios, y dice que Dios no los perdonó porque ellos nunca se arrepintieron, porque ellos nunca pidieron perdón, sino que los arrojó. Y este es bien interesante y es un tema, es otro tema que no vamos a tratar ahorita aquí, pero dice, los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Es decir, hay ángeles que están prisioneros ya, o sea, que ya están encadenados, por así decirlo, ¿no? Que pecaron de tal manera que no tienen derecho de la libertad, ¿no? Entonces, y lo único que están haciendo es esperar al juicio, por lo que dice, para ser reservados al juicio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estos ángeles estaban en la presencia de Dios. Estos ángeles estaban sirviendo a Dios, estaban cara a cara con Dios. Y fueron engañados, no filtraron lo que estaban escuchando, no por la palabra de Dios, porque no la tenían, sino ellos hubieran podido ir a Dios mismo y decir, Dios, estamos escuchando esto, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? Pero ellos decidieron rebelarse, ellos decidieron seguir a Satanás, cayeron en el engaño, cayeron en la condenación y pues están ahí, ¿no? En esa condenación ya por haber desobedecido a Dios. Y dice el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este es nuestro segundo ejemplo, el segundo ejemplo que da Pedro, que dice, no perdonó al mundo antiguo, de lo que nos habla en Génesis casi al principio, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Es decir, ¿qué pasa? Que a lo mejor en Génesis no podemos verlo tan claramente, pero esta idea ya se une, ¿no? ¿Qué es esto? Que Noé fue usado por Dios para pregonar, es decir, para predicar, para proclamar la justicia, es decir, lo que iba a venir, el castigo que venía pues el diluvio que iba a venir a causa de la desobediencia del pecado. Dios usó a Noé para dar esa advertencia al mundo, a quienes estaban ahí, pero ellos no quisieron escuchar. Entonces fueron advertidos por la verdad, fueron expuestos a la verdad, pero decidieron escuchar su pecado, decidieron escuchar su propio deseo, sus propios deseos, y
pues vino la condenación, vino la destrucción. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué queremos escuchar? Y es cierto, muchas veces la verdad de Dios va a causarnos incomodidad. ¿Por qué? Porque está confrontando nuestro pecado, está confrontando nuestra desobediencia, está confrontando nuestra vana manera de vivir, vana manera de pensar, pero eso va a traer la bendición. Y el desobedecer o el no escuchar, el hacer oídos sordos, va a traer condenación. Entonces, ¿a quién estamos escuchando y qué queremos escuchar? Y sobre todo, ¿qué estamos obedeciendo? Esa es la cuestión aquí. El tercer ejemplo dice, si condenó el versículo 6 por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y el versículo 7 dice, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces el siguiente ejemplo es Sodoma y Gomorra, que de alguna manera estuvieron expuestos a la rectitud, como dice aquí, del justo Lot. Lot, que era el sobrino de Abraham, que se fue a vivir ahí con ellos, era justo, ¿sí? Él no cayó en su pecado, y si bien no se nos dice que él les predicaba, de alguna manera estuvieron expuestos a su justicia, es decir, a su rectitud, a su buena manera de vivir, a su obediencia a Dios. Aún a pesar de que él vivía ahí y que no fue la mejor decisión irse a vivir ahí, él estaba ahí y ellos podían ver su manera de vivir recta y justa y entregada a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que es el común denominador en estos ejemplos es que siempre hubo o siempre estuvieron expuestos o cada uno estuvo expuesto a la verdad, cada uno estuvo expuesto a la rectitud, pero decidieron no hacer caso, decidieron no escuchar, decidieron ignorar y decidieron seguir en su pecado, decidieron seguir en su, pues en su desobediencia, y por eso se trajeron a sí mismos la condenación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que al final de cuentas dice que Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, Lot estaba ahí, pero no caía en sus errores, no caía en sus pecados, no caía en la desobediencia de los pueblos de Sodoma y Gomorra, sino que él dice afligía su alma. Y podemos pensar, bueno, ¿qué hacía ahí, no? Si era tan complicado vivir en ese lugar o estar ahí viendo todo el pecado y todas las situaciones y no, pues no poder hacer mucho, ¿no? Pero la cuestión es que no sabemos, probablemente el ministerio de Lot era estar ahí para predicar, pero ellos nunca quisieron escuchar, nunca quisieron hacer caso, aunque estuvieron expuestos a la rectitud, aunque estuvieron expuestos a la verdad, a la justicia, ellos decidieron seguir en su desobediencia y se atrajeron a sí mismos condenación. Y el versículo 9 es increíble porque dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Y de qué tentación habla aquí? Si bien nos da algunos ejemplos, entendiendo el contexto de lo que está hablando el pasaje, la tentación de la que está hablando aquí es la tentación de escuchar a los falsos profetas, de escuchar a aquellos que están predicando el error y que no están predicando la verdad de Dios. Entonces dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Quiénes son aquellos piadosos? Aquellos que están en comunión con Él, aquellos que están buscándolo a Él, aquellos que están buscando la verdad de Dios, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias habilidades, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe el Señor librarnos cuando estamos buscándolo a Él? ¿Sabe el Señor guardar nuestras vidas en su verdad, en su justicia, cuando estamos buscándolo a Él? Y después dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces,
Dios sabe guardar la vida de sus hijos, Dios sabe guardar la vida de aquellos que están buscándolo, que están tras de la verdad, pero también Dios, como es un Dios de amor, es un Dios de verdad, también es un Dios de justicia, es un Dios que no reserva el castigo para aquellos que no buscan el perdón. Es un Dios que no reserva la condenación para aquellos que nunca buscaron la bendición, nunca buscaron la salvación. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que no es que Dios castigue, porque Jesús mismo lo dijo. Yo no vengo a condenar al mundo, lo dijo en Juan 3, sino que el mundo ya está condenado, pero yo vengo a salvar al mundo. Yo vengo a que el mundo sea salvo en mí. Entonces, cuando buscamos la verdad, cuando buscamos al Señor, Dios guarda nuestras vidas y Dios con la verdad, con su verdad en nuestros corazones, nos guarda de los falsos maestros, nos guarda de los falsos profetas y no permite que caigamos en eso. Y aquí está el punto. Los judíos en el Antiguo Testamento escucharon y obedecieron a los falsos profetas porque no estaban en contacto con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Dice la Biblia que perdieron incluso de vista literalmente, o sea, no sabían dónde estaban los rollos de la ley de Dios. Fue hasta muchos años después que Esdras y Nehemías encontraron la ley de Dios y la volvieron a leer después de regresar del exilio, del cautiverio, al que fueron llevados a causa de su desobediencia de escuchar a los falsos profetas. Y ya cuando regresan del cautiverio, vuelven a encontrar la ley de Dios y la leen y se arrepienten y empiezan a seguir a Dios por un tiempo al menos, ¿no? Pero la cuestión es que ellos fueron llevados a la desobediencia, fueron llevados a la condenación a causa de su ignorancia de la palabra de Dios, a causa de su ignorancia de la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es el antídoto a la condenación? ¿Cuál es el antídoto para no escuchar a los falsos maestros, a los falsos profetas? Llenarnos de la verdad de Dios, llenarnos de la palabra pura de Dios. Entonces, seamos sabios y oremos. Oremos para que el Señor nos guarde, oremos para que el Señor nos proteja y pueda mantener su palabra, su verdad pura en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, eso sería lo práctico que podemos sacar de este pasaje, que podamos estudiar la palabra, que podamos tomar este tiempo que a lo mejor estamos en pausa con algunas actividades, pero que no pongamos en pausa nuestro caminar con Dios y nuestro anhelo de profundizar en su conocimiento, en su palabra, y que también podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y de verdad, hermanos, sentarnos a leer la Biblia poco a poco y buscar, si tenemos duda, en los lugares correctos, en los comentarios correctos. Tengamos cuidado de lo que escuchamos por internet, hermanos, y no lo digo por ofender a nadie, pero no todo lo que escuchamos en internet, no todos los predicadores de internet, no todos los pastores de internet dicen la verdad. No todos los que están en las redes sociales están hablando de lo correcto. Tengamos mucho cuidado de a quién escuchamos, a quién le hacemos caso, a quién estamos atendiendo, a quién estamos obedeciendo, ¿sí? Seamos muy cuidadosos, no porque tenga una iglesia o porque sea pastor o porque predique o porque tenga un perfil en las redes sociales, significa que está hablando la verdad. Seamos muy cuidadosos y recordemos, la mentira, el engaño entra sutilmente. No nos vamos a dar cuenta a menos que de verdad estemos en nuestra relación profunda con Dios y sobre todo estemos siendo enseñados por Dios y por aquellos que enseñan la verdad. Me encanta porque el apóstol Pablo pone de ejemplo ante varias iglesias a la iglesia de Berea. Dice que la iglesia de Berea eran más justos que los demás, ¿no? Más nobles que los demás, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a este lugar de Berea, ellos se sentaron a escucharlo, pero todo lo que escuchaban dice que lo ponían a prueba,
con la palabra de Dios que ellos tenían, o sea, con los rollos del Antiguo Testamento, para ver si lo que ellos estaban escuchando, lo que Pablo estaba hablando, era verdad o era mentira. Entonces Pablo reconoce su nobleza, Pablo reconoce su bondad, Pablo reconoce su perspicacia al poner a prueba cualquier cosa que estuvieran escuchando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser como los de Berea. Tal vez has escuchado esa frase anteriormente, y si no, es una frase conocida que se dice: seamos como los de Berea, es decir, pongamos a prueba todo lo que escuchemos. Y si pasa la prueba con la palabra de Dios, venga a nosotros y lo escuchamos, lo recibimos y atendemos y obedecemos. Pero si no pasa la prueba a través de la verdad de la palabra de Dios, entonces lo desechamos, lo hacemos a un lado y no nos acercamos otra vez a ese maestro que probablemente es un falso maestro. Entonces, y también tengamos cuidado de juzgar a un maestro, a un predicador, por un error, ¿no? Puede ser que tengan errores, porque ninguno somos perfectos, puede ser que haya errores, pero que sea que tenga una doctrina correcta, una enseñanza correcta, pero cometió un error. Entonces, si está en nuestras manos y si podemos hacerlo, pues en amor, con paciencia, corrijamos a otro, ¿no? La cuestión es que no porque uno sepa más que otro tiene más autoridad y no pueda decirse de nada, ¿no? Al contrario, el que sabe más sabe que puede cometer errores y que alguien puede hablar de parte de Dios para salir de ese error, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos, seamos también muy diligentes al estudiar la palabra, busquemos a aquellos que sabemos que tienen la palabra pura y que pueden enseñarnos, que pueden ayudarnos a comprender mejor la palabra, a profundizar en ella. Y recordemos sobre todo que nuestro conocimiento de la palabra de Dios no es solamente para nosotros, sino que es para que otros sean edificados, para que otros puedan conocer a Dios, para que otros lleguen a la verdad del Evangelio, a la salvación que hay en Cristo Jesús y a la vida eterna que el Padre nos ofrece. Entonces, enfoquémonos en tener la palabra pura, en tener la verdad de Dios, para que podamos compartirla a otros y otros puedan conocerla de esa manera pura, verdadera, y puedan ser bendecidos, puedan ser edificados y sobre todo Dios pueda ser glorificado. Hermanos, que esto sea de bendición para sus vidas, para nuestras vidas, y que podamos continuar en fe. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Dios, síguenos bendiciendo, sigue dándote gloria, Señor, a través de la verdad pura en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos podamos cuidar, Señor, de aquellos que no traen la verdad, de aquellos que traen el error, Señor, y de aquellos que están buscando engañar para su propio beneficio, Señor. Guárdanos de los falsos maestros, de los falsos profetas, y que cada uno de nosotros podamos permanecer puros en tu verdad, en tu gloriosa palabra revelada, Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición, hermanos. Espero que esto sea de bendición para nuestras vidas. Y bueno, ya estamos en junio. Ya oficialmente podemos decir que se acabó la cuarentena, por así decirlo, lo que le llamó el gobierno la jornada de sana distancia, pero bueno, seguimos sin podernos reunir porque pues el virus no conoce fechas, no sabe de días, y el peligro, por así decirlo, sigue latente. Pero bueno, estamos ya en otra fase, en otra etapa. Esperamos que pronto podamos reunirnos. No sabemos cómo va a ser. Probablemente vamos a poder reunirnos pocas personas en el templo. Pero mientras que podamos hacerlo, seguimos edificándonos unos a otros a través de la tecnología. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por su fidelidad y por la fidelidad de ustedes, por seguir diezmando y ofrendando y también dando para las despensas. No nos cansemos de dar. Recordemos que más bienaventurado es dar que recibir. Así es que gloria a Dios por eso, hermanos. Que podamos seguir fieles a nuestro Dios, no solamente con nuestro dinero, sino sobre todo con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestro deseo de bendecir a otros también, ¿no? Entonces, seguimos siendo una iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. No nos desanimemos. Si hay momentos en que estamos desanimados, pues hay que hablarnos, hay que animarnos, hay que
buscar a un hermano que nos pueda animar, a un amigo. Y pues ya saben, hermanos, que aquí estamos nosotros, el pastor Oscar, su servidor, estamos para ayudarles, para pues lo que sea que necesiten. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades para ayudarles de cualquier manera que nos sea posible. Entonces, hermanos, los amamos, estamos orando por cada uno de ustedes. Sigan orando también por nosotros. El ministerio no se detiene, la palabra continúa corriendo libremente aún en medio de este tiempo, y el Señor sigue glorificándose. Amén, hermanos. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor siga fortaleciendo, siga proveyendo para cada una de sus necesidades, y que el Señor les bendiga abundantemente en sus casas, con sus familias, y muestre su amor y su presencia se haga tangible, se muestre en sus vidas, y que ustedes también puedan bendecir a otros durante todo este tiempo, durante todas nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.